Vamos a trabajar el día de hoy con el costo de capital y para ello lo que vamos a hacer es que lo vamos a replicar para la compañía Corporación Aceros Arequipa. ¿Ya? Entonces, ¿qué se entiende por el costo de capital? Particularmente existen dos maneras de mostrar o presentar el costo de capital, ¿de acuerdo? En sus términos en inglés, el costo de capital hace referencia al WACC, y en sus términos en español, ¿ya?, que también hace referencia, dice el costo promedio ponderado de capital. El CPPC indica que es el costo promedio ponderado de capital. Medio ponderado de capital. ¿Ok? Pero ¿cuál es el objetivo del costo promedio ponderado de capital? Antes de llegar al costo promedio ponderado de capital existe una tasa inicial, y esa tasa inicial se conoce como el costo de capital. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve el costo de capital? Cuando una compañía desea en algún momento o en algún espacio del tiempo, ¿no?, emprender un proyecto o emprender una compra de un activo, como normalmente lo ha hecho la compañía Alicor, ¿no?, estas compañías lo que hacen particularmente evalúan si la compra de ese proyecto es rentable o no le va a generar una rentabilidad o es viable un proyecto. ¿Ok? Entonces, para hacer esa evaluación, las compañías particularmente tienen distintas fuentes de financiamiento. Y esas fuentes de financiamiento están asociadas particularmente, por un lado, al capital, y el capital en este caso lo aporta el accionista y otras fuentes de financiamiento. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del costo de capital, quiere decir particularmente que es el financiamiento que le va a otorgar los accionistas a la compañía, a la empresa. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del capital, el costo de capital hace referencia que es el financiamiento que le va a aportar el accionista a la compañía, ¿de acuerdo? Para financiar sus proyectos futuros. ¿Ok? Entonces, si ustedes son accionistas de una compañía, ¿ya?, y van a hacer un aporte, porque ese es un aporte de capital, normalmente esos aportes de capital se hacen en efectivo. No que voy a aportar con un bien, un mueble, no, todo es en efectivo, cash. ¿De acuerdo? Entonces cada accionista dirá, muy bien, yo tengo el derecho, ¿no?, de suscribir este aumento de capital y por lo tanto voy a realizar un aporte. ¿Ok? Entonces el accionista hace lo siguiente, hace el siguiente raciocinio o hace el siguiente análisis. Si tengo que hacer un aumento de capital y es en efectivo, ¿ya?, lo primero que tiene que hacer el accionista es decir, ya, muy bien, tengo que aportar plata y esa plata lo tengo que sacar de algún lado. ¿De acuerdo? Normalmente los accionistas o los que tienen su plata, ¿no?, lo tienen colocado en un banco o lo tienen colocado en un activo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Adelante. Entonces, va a tener que rescatar esa plata, ¿sí?, porque tengo que aportar en efectivo, no lo voy a aportar a través de un bien inmueble. Entonces, tengo que rescatar ese dinero, ya sea de un depósito o de un activo donde tenga colocado esa plata. ¿Ok? Entonces, cuando voy a rescatar esa plata, digo, ¿cuánto me paga la tasa, ese activo? El racional dirá el accionista, si mi dinero que lo tengo guardado y está rentando de manera tranquila, sin ningún sobresalto, me renta un 7%. ¿Ya? Me está rentando un 7%. Pero sin embargo, como tengo que ayudar a la compañía a ser accionista y tengo que suscribir este aumento de capital, ¿no?, para financiar esos proyectos, tengo que rescatar esa plata y dársela. ¿Ya? Entonces el accionista tiene que incorporar dentro de su racional un concepto.
es el costo de oportunidad. ¿Ya? El costo de oportunidad. Ese es el concepto que tiene que incorporar el accionista cuando va a sacar la plata. ¿Cuál es mi costo de oportunidad de dejar de ganar un 7%? Un 7% tranquilo, un 7% sin sobresaltos, un 7% que no está asociado a ninguna volatilidad. Entonces, ¿cuál es mi costo de oportunidad? Entonces, el racional del accionista dirá, si yo le tengo que dar plata, tengo que aportar a la compañía dinero en efectivo, existe un riesgo asociado a que el proyecto o la compra se dé o no se dé, ¿no? O de repente no se cumplan los objetivos. Entonces, ese riesgo asociado se tiene que traducir en precio, ¿ya? Y ese precio significa que el accionista dice, si yo dejo de ganar 7%, lo lógico es que yo debería exigirle a la compañía por cada dólar o por cada sol que le estoy aportando que me pague una tasa por sobre lo que estoy dejando de ganar. ¿De acuerdo? Entonces, ese delta o ese adicional es lo que se conoce como el costo de oportunidad. Entonces yo digo, ya, si me están pagando un 7, yo le diré pues a la compañía, ¿sabe qué? Usted me tiene que pagar por cada dólar o por cada sol que yo le voy a aportar, me tiene que retornar un 12 o un 15%. ¿De acuerdo? Un 12 o un 15%. Por lo tanto, ese diferencial entre lo que estoy dejando de ganar y lo que estoy exigiendo es lo que se conoce como el costo de oportunidad. Y a partir de ahí empieza a trabajar el costo de capital. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando ustedes tienen su plata en el banco, en un depósito, ya lo van a sacar. Lo mínimo que ustedes deberían esperar que la rentabilidad que me ofrezca el producto donde lo voy a llevar debe cubrir lo que estoy dejando de ganar, si no, no tendría sentido, pues, ¿no? Si me está pagando 7, lo coloco en un activo que me paga 5, ya no tendría sentido porque saqué la plata, ¿no? Se queda en el banco. Claro, se queda en el banco. Entonces siempre hay que buscar el costo de oportunidad. Entonces, dicho ello, ese costo de capital inicial se transforma de la siguiente manera. En la terminología del costo de capital hay distintas nomenclaturas que le hace referencia al costo de capital. Nosotros le vamos a llamar COP, costo de capital. Adelante. ¿De acuerdo? En otros textos ustedes van a encontrar como R sub 0 o en su defecto R sub A. Pero todo hace referencia al costo de capital. Entonces, el costo de capital se construye de la siguiente manera. El COP, el costo de capital, ¿no? Se construye de la siguiente forma. Considera una tasa libre de riesgo más un riesgo país más un indicador de riesgo por, en este caso, ese es el costo de capital. ¿Ok? Ahora lo vamos a explicar. Dice, esto es costo de capital. Esto es una tasa libre de riesgo. Bueno, este es el riesgo país, ya prácticamente lo está. Esto es un indicador de riesgo que se conoce como un beta. Es un indicador de riesgo. ¿Ok? Y esto es el costo de oportunidad. O también conocido como la prima. ¿Ok? Ya.
Entonces ya tenemos la estructura del costo de capital. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo llevamos al ejemplo? De acuerdo a lo que habíamos hablado. El accionista, ¿ya?, tiene colocado su plata en un instrumento libre de riesgo. ¿Ya? Y ese instrumento libre de riesgo le paga un 7%. ¿Ok? Ahí lo tiene colocado. ¿Sí? Tranquilo, su dinero está ganando un interés, ¿ya?, sin ningún sobresalto. Sin embargo, la compañía Aceros Arequipa le dice que tiene que participar en este aumento de capital, y el objetivo de este aumento de capital es ir a comprar otros activos fuera del país. ¿Ok? Le dice, voy a participar. Entonces el accionista dice, si yo tengo mi dinero en un activo libre de riesgo que me está rentando un 7%, a eso le tengo que agregar los siguientes conceptos. El riesgo país. Estoy en Perú, ¿sí? El riesgo país en Perú, ya, en este caso, o si me diría, en este caso, la compañía Aceros Arequipa piensa de alguna manera emprender o comprar un activo que se me ocurre en Argentina, ¿ya? Entonces, si se le ocurre en Argentina, el accionista tiene que evaluar el riesgo asociado donde se va a colocar el dinero. En este caso, el riesgo de invertir en Argentina. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo de Argentina, que también es conocido como el riesgo país, que es el diferencial del bono del Tesoro americano o el bono soberano de un país menos el bono del Tesoro americano, eso te da el riesgo asociado a un determinado país. Pongamos que Argentina debería estar en este minuto con un riesgo, de acuerdo, debe estar en 600 puntos básicos. 600 puntos básicos quiere decir que la tasa asociada por colocar dinero en Argentina significa que tengo que considerar, ¿no?, un 6% adicional. 6% es el riesgo de invertir en Argentina, que son 600 puntos básicos. ¿De acuerdo? Entonces, luego digo, ya, 600 puntos básicos, ¿no? Luego digo, ya, primero lo que estoy dejando de ganar, ¿cierto? Luego estoy diciendo lo que me costaría invertir o poner mi dinero en un país fuera de Perú, ¿de acuerdo? Donde el riesgo asociado a invertir en Argentina exige un 6% adicional por el riesgo que estoy asumiendo. Luego viene el riesgo o un indicador de riesgo. Este indicador de riesgo está asociado a la industria, ¿ya? Entonces, un riesgo asociado a la industria, que se conoce como el beta, tiene tres indicadores o tres posibles resultados, ¿ya? El beta puede tomar los siguientes valores. Es igual a 1, es mayor a 1 o es menor a 1. Son los tres valores que puede tomar el beta. Cuando se dice que el beta de un activo es igual a 1, quiere decir que el riesgo asociado a ese activo o a esa industria en particular se conoce como riesgo de mercado. Quiere decir que la compañía sigue a la industria, sigue en la misma dirección, ¿de acuerdo? Si la industria o el mercado sube un 10%, las acciones de esta compañía también suben en esa misma proporción. Por eso se dice riesgo de mercado, es igual a 1. Cuando hablamos que una compañía tiene un beta mayor a 1, quiere decir que son compañías que denotan alto riesgo. Alto riesgo. ¿Por qué? Porque de repente el mercado sube un 10% en un escenario de mayor crecimiento, ¿no?, de bonanza, ¿ya? El mercado sube un 10%, pero estos activos o estas industrias suben por sobre el mercado. Pueden subir un 20%, un 30% sobre el mercado. Por eso es alto riesgo, ¿de acuerdo? Pero si estamos en un escenario de menor crecimiento, estas compañías se caen en mayor proporción que el mercado. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes están acá? Las empresas tecnológicas, ¿no? Tecnología, ¿no? Están las empresas mineras, ¿no? Están las empresas de
ocurre ¿De petróleo? petróleo también, perfecto. Petróleo, ¿no? Y además. Y luego tenemos algunas compañías o algunas industrias que tienen un beta menor a 1. Y ese beta menor a 1 se conoce como compañías defensivas. ¿Qué quiere decir? Que si el mercado sube un 10% en un escenario de mayor crecimiento, estas compañías suben en menor proporción que el mercado. ¿De acuerdo? Sin embargo, si el mercado se cae más de un 10%, estas compañías caen en menor proporción del mercado. Entonces, por eso se dice defensivas. ¿Y por qué son defensivas? Porque son compañías que tienen flujos de caja predecibles. Ya son industrias, ¿no?, que tienen flujo de caja predecibles, como por ejemplo las empresas de servicios públicos. Adelante, señoritos. Ya, como por ejemplo la de electricidad, la de telefonía, la de agua. Tienen flujos predecibles. Todo el mundo va a consumir, ¿no? O vas a dejar de consumir energía, o vas a dejar de consumir agua, ¿no? Son flujos predecibles. ¿Las empresas de consumo masivo caen en esa? No. En la otra. Claro, pueden estar mezcladas, ¿ya? Pero las que tienen flujos predecibles, ¿ya? La que tú sabes que sí o sí va a ser una catástrofe, sí o sí van a seguir generando flujos. Entonces las compañías de servicio público, electricidad, agua y telefonía, siempre vas a necesitar esa información. Nos van a seguir succionando. Claro, y las empresas del sector farmacéutico. ¿Ya? O de salud, ¿no? Pase lo que pase, siempre vas a demandar salud. Entonces, ¿por qué son defensivas? Porque son compañías inelásticas. ¿Ya? Entonces, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes miran la distribución de cómo está invertido su fondo de pensiones, ¿ya?, la mayoría de las AFPs, que son los institucionales, colocan la mayor parte del dinero en aquellas compañías que tienen ese comportamiento defensivo, como por ejemplo las empresas de generación eléctrica. ¿Pero por qué razón? Si bien no suben en mayor proporción que el mercado, lo valioso que tienen estas compañías es que tienen buenos dividendos. Como tienen flujos de caja predecibles, ¿ya?, reparten muy buenos dividendos. ¿Podría entrar la compañía Cálida de gas? Podría entrar, sí. Entonces, como reparten buenos dividendos, quiere decir que de las utilidades generadas, estas compañías reparten el 100% de las utilidades. Entonces, por eso, muchos de las AFP tienen colocado su plata en una parte en empresas que son inelásticas y que son defensivas. Pero no porque no les gusta que rente, sino porque los dividendos que vienen, con esos dividendos que ingresan, ese recurso lo vuelven a reinvertir comprando otros activos. ¿Okay? Entonces, por eso son muy valiosos. Entonces, acá le agregamos el riesgo asociado a la industria o al sector. Pongámonos que esta es una compañía, para no hacerlo muy complicado, que tenga riesgo de mercado, beta igual a 1. Entonces, colocamos 1. ¿Ok? Y luego vemos el costo de oportunidad de lo que estamos dejando de ganar. ¿Sí? Entonces, o lo que vamos a exigir por invertir y colocar la plata en la compañía. Asumamos que nosotros le vamos a exigir un 15%, ¿ya? Un 15% a la compañía. Si es un 15% que yo le voy a exigir a la compañía, le voy a exigir a la compañía un retorno del 15% por cada dólar que yo voy a colocar, ¿cuál es mi costo de oportunidad? ¿Cuál es mi costo de oportunidad? 8%, ¿no? Porque estoy dejando de ganar un 7 y le estoy exigiendo un 15%. ¿De acuerdo? La diferencia es mi costo de oportunidad. Entonces, para reflejarlo acá, yo coloco 15% que yo le exijo a la compañía, ¿ya?,
y la tasa libre de riesgo donde yo tengo colocado mi plata, que en este caso es un 7%. Por lo tanto, mi costo de oportunidad es 8%. Pero cuando yo lo multiplico por el beta, digo, mi costo de oportunidad ya ajustado por riesgo. Una cosa es decir, ya, es un 8. Ya eso es lo que voy a exigir, ¿no? Ese es mi costo de oportunidad. Pero digo, ya, ¿y en qué industria o en qué sector va a invertirlo? Pues ahí viene, si es una industria muy riesgosa, tengo que agregarle el riesgo que voy a asumir. Entonces va a aumentar. Entonces, como acá le estoy diciendo que el riesgo de mercado es igual a 1, entonces al final la suma de todo eso me va a dar el costo de capital, lo que la compañía me tendría que remunerar por cada sol o por cada dólar que yo estoy colocando en la empresa. Entonces el costo de capital es lo que te remunera la compañía al accionista por cada sol o por cada dólar, en este caso, que va a colocar en la empresa. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Todos estamos claros? Entonces piensen ustedes cuando van al banco y le dicen a alguien, yo tengo mi plata en el banco, y alguien le ofrece, mira, vende a este producto, ¿no? Inviértalo acá. Entonces ustedes tienen que pensar de esa forma. ¿Cuál es mi costo de oportunidad de dejar algo seguro para llevarlo a algo más riesgoso? Tengo que exigir una mayor tasa que compense lo que estoy dejando de ganar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ese es el costo de capital. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora, lo vamos a llevar para el caso de la compañía Aceros Arequipa. Ya. Las fórmulas están en la diapositiva. Lo vamos a colocar, vamos a buscar el costo de capital de la compañía Aceros Arequipa. Vamos a agregarlo esto. Costo capital Aceros Arequipa. Entonces, el costo de capital de Aceros Arequipa nos dice lo siguiente. El COP, que es el costo de capital, considera una tasa libre de riesgo más el riesgo país más, vamos a colocar un beta por el costo de oportunidad. Ahí está, ese es el costo de capital. Vamos a borrar esta parte de acá. Ya está. Ok. Entonces, ya tenemos el costo de capital, ¿no? ¿Verdad? Ese es el costo de capital. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar acá TLR, que es tasa libre de riesgo. Libre de riesgo. Ok. Luego viene el otro riesgo país, ¿no? Riesgo país. Luego viene beta y viene la prima, ¿no? RM menos RM.
¿El acrónimo RM qué significa? Rentabilidad de mercado, lo que tú vas a exigir. ¿No? Entonces, la tasa libre de riesgo, particularmente, se va a seleccionar aquel activo que sea altamente líquido y altamente seguro. ¿Ok? Normalmente, la tasa libre de riesgo, o lo que se utiliza como parámetro de la tasa libre de riesgo, ya es un bono del Tesoro americano, porque es un bono, porque ese activo tiene una alta calidad crediticia, es muy seguro. Le colocamos un bono del Tesoro americano. ¿Okay? Y lo vamos a colocar normalmente el bono del Tesoro americano, dependiendo del tipo de industria y su horizonte de inversión. Particularmente se puede trabajar con un bono de 10 años, en algunos casos puede ser 5 años, en algunos casos puede ser 3 años, pero ese horizonte de tiempo está en función a la inversión que puede tener una compañía. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a colocar 10 años, pero puede cambiar, depende mucho de los horizontes de inversión. Riesgo país, perdón, me faltaba un dato más. ¿De dónde vamos a encontrar esta fuente de información? Esta fuente de información la encontramos acá. Ahí encontramos la fuente de información de la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Entonces vamos a colocarla acá en negrita. Ahí encontramos esta fuente de información. Y esto lo colocamos en ¿Ya Modarán también tiene esa la... información? Todavía, ahí vamos a llegar, no se preocupen, vamos a llegar. El riesgo país. El riesgo país está asociado a cada país donde una compañía vaya a realizar una inversión, ¿de acuerdo? El riesgo país lo vamos a encontrar, ¿ya?, en la siguiente fuente, en el Banco Central de Reservas del Perú. Vamos a colocar acá, para hacer, acá, Banco Central de Reservas del Perú.gov.pe. Ahí encontramos, en este caso, la fuente del riesgo país, ¿no? Ya está. El beta, este es un indicador de riesgo. Vamos a colocar acá indicador de riesgo, ¿no? De riesgo. Que mide el activo con respecto a la industria. Activo con respecto a la industria. ¿Ok? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Es en es.invest.com. Ahí encontramos esa fuente de información. Y esto se conoce como la prima de mercado o el costo de oportunidad. La prima de mercado o costo de oportunidad. Costo de oportunidad. ¿Dónde encontramos esto? En Damodaran. Ya está. ¿Ok? Ya tenemos las fuentes de información. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, en este caso en particular, que para poder hallar la tasa libre de riesgo, adelante por favor, necesitamos ubicarlo en esta fuente de información de Yahoo Finance. El beta igual lo vamos a encontrar en esta página de es.investing.com y en este caso la prima de mercado la vamos a encontrar en Damodaran. ¿De acuerdo? Profesor, una consulta. ¿A qué se refiere exactamente con el bono del Tesoro americano y por qué está dentro de la tasa de riesgo? De la tasa libre de riesgo. Sí, ahí lo Ya.
Lo que estábamos mencionando inicialmente, para considerar una tasa libre de riesgo, tienes que considerar un activo que sea altamente seguro. Altamente seguro. ¿Ya? Entonces los activos que se consideran altamente seguros son los bonos del Tesoro americano, por su calidad crediticia. ¿Ya? Por eso siempre se coloca un bono del Tesoro americano. Puede ser 10 años o como puede ser 5 años, pero ese factor de tiempo está en función al horizonte de inversión de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, para ser homogéneo o para tomar un estándar, vamos a colocar 10 años. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho ello, vamos a colocar los datos acá. Vamos a colocarlos. ¿Ok? Entonces, buscamos una tasa libre de riesgo. Me dicen que lo vamos a encontrar en la página de Yahoo Finance. Me voy por acá. Esto ya no, lo cierro. Y me voy por acá. Y abro una hoja acá. Y digo finance.yahoo.com. Ya está. Y va a aparecer la página de Yahoo Finance, ¿no? Cuando ustedes observen esta página, ¿ya? Se van a dar cuenta que en la parte inferior aparecen algunos gráficos. Están en rojo o están en azul. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y a su lado derecho encuentran una flecha que aparece acá. Esta flecha. ¿Sí? Entonces vamos a darle un clic a la flecha y va a aparecer acá el bono del Tesoro americano a 10 años, que dice acá 10 años, ese es el bono del Tesoro americano a 10 años. Adelante, señorita. Ese bono te renta, ¿ya?, una tasa del 3.739%. Esa es la tasa que te reditúa un bono del Tesoro americano. ¿Ok? Un bono de alta calidad crediticia y sumamente seguro. Entonces, ese es el dato que nosotros vamos a extraer. ¿Ok? Lo dice 3.7390. Se coloco acá 3.7390. Esa es la tasa de un bono del Tesoro americano. ¿Y de Perú? Todavía no se acelere, señor. Vamos a ver. Luego de eso, una vez que tengamos un bono del Tesoro americano a 10 años, ¿ya?, ahora vayamos a la siguiente, al siguiente parámetro. En este caso es el riesgo país. Entonces nos vamos al Banco Central de Reservas del Perú. Entonces, vamos por acá. Y por acá tengo el Banco Central de Reservas del Perú. ¿Ok? Es la página principal del Banco Central de Reservas del Perú. Cuando estamos en la página principal del Banco Central de Reservas del Perú, hay una sección que dice estadísticas. Le damos clic ahí. Entonces vamos a esperar que descargue. Ya estamos en estadísticas. ¿De acuerdo? Cuando estamos en estadísticas, en la parte inferior tienes tiene varias información. La que vamos a seleccionar, la que está al lado derecho, es la que hace referencia a series estadísticas. Le doy clic en series estadísticas y va a aparecer esta base de datos. ¿Ok? Una vez que aparece esta base de datos, me voy a la parte inferior, en la que hace referencia a indicadores internacionales. ¿De acuerdo? En indicadores internacionales está conformado por 80 datos, me imagino, de las cuales están distribuidos por cotizaciones internacionales, por tasas de interés internacionales y bolsas internacionales. ¿De acuerdo? De esa distribución en indicadores internacionales, le vamos a dar clic a tasas de interés internacionales. Y va a aparecer eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Adelante. Indicadores de riesgo para países emergentes. ENVI.
Este indicador aglutina a todos los países que son emergentes. Sin embargo, si en el lado izquierdo, donde está el símbolo de más, le doy un clic, se despliega todo. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes van a encontrar el riesgo país que está asociado a Perú, el riesgo que está asociado a Argentina, que está asociado a Brasil y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, para hacer una visibilidad, vamos a seleccionarlos todos, para que ustedes puedan verlo. ¿Ya? Y le digo ver tabla. Entonces, el primer dato que ustedes ven al lado izquierdo hace referencia al riesgo país Perú. Y Perú se ha movido, o la curva del riesgo país Perú se ha movido de la siguiente manera. Estamos tomando desde junio. ¿Ok? Y el dato más reciente es abril. Siempre se trabaja con un rezago de un mes. ¿Ok? Entonces, en junio, el riesgo Perú era de 169 puntos básicos, que es equivalente a decir que si alguien venía a invertir en junio a Perú del año 2021, exigiría, ¿no?, por colocar su plata, ¿no?, por asumir el riesgo Perú, 1.69%. Entonces ha venido moviendo, mira, el riesgo país en función a la situación económica, política del país, ¿no? Se ha venido moviendo. 160, 180, llegando un pico en julio, en octubre del 2022, en 243 puntos básicos. ¿De acuerdo? Y luego se ha ido bajando. Ahora estamos en 202 puntos básicos. Dígame, señor. Se lee así, 1.69%, 2.02%. Claro, normalmente siempre estos datos están expresados en puntos básicos. Pero si lo quiero expresar en tasa, es 1.69%. Entonces, el riesgo país es 2.02 para Perú. Ajá. El último reportado. Ya, si lo comparo con Argentina, ¿cuánto es? 25.04%. Claro, 2.504 puntos básicos. Quiere decir que si yo quisiera invertir en Argentina, yo exigiría, por colocar plata en Argentina, que me paguen un adicional del 25%. ¿Ya? O sea, en la medida que un país es más riesgoso, producto de su desempeño económico y de su situación política y social, entonces el riesgo sube más alto. Si me voy a Brasil, es 257 puntos básicos. 2.57%. Profesor, Dígame. ¿quiénes invertirían en Argentina con ese riesgo tan elevado que tiene? Bueno, yo invertiría, porque si va a venir un nuevo cambio de gobierno, empiezo a comprar todos los bonos argentinos, porque se están descontando, hay un buen descuento. Y si gana Milei, y se dice que lo que va a hacer, esos bonos van a recuperar valor. Claro, hay muchas variables que hay que analizar, claro, ¿no? No solamente el número solito, sino Claro, hay que ver cuál es el tema político, ¿no? Correcto, entonces hay que ver dónde puedes colocar tu plata. En arriba está la No, fortuna. Venezuela ya no hay. Es un muerto que no respira. Claro, es correcto. Entonces, miren Chile, 148 puntos básicos, 1.48%. Colombia, 402 puntos básicos. Con el ingreso de Petro ya no ha sido muy bueno para Colombia, 4.02%. Y este viene Ecuador. Supuestamente Ecuador vendría a ser la cenicienta de la región, producto que es un país más liberal, ¿no?, más de la derecha, a diferencia de sus vecinos del barrio, pero el riesgo de Ecuador es de 1.896 puntos básicos, que es un 18%. Pero eso explicado porque recién se está incorporando, están entrando una nueva vertiente, ¿no?, liberal, que los cambios siempre de alguna manera generan ciertas dudas, ¿no? Luego vamos a México, 398 puntos básicos, ¿no? Ya pues después vamos a Venezuela, ¿no? ¿Cuánto es? 35.577 puntos básicos. O sea, sería 355%. Claro, 35%. No, 355%. Así es. Y luego vemos Argentina, 4.67%, y luego, ¿este qué es? Ah, ya, ese es países emergentes. Lo que aglutina a todos los países emergentes es 402 puntos básicos.
Entonces, en nuestro ejemplo en particular, vamos a utilizar el riesgo Perú. Claro, este es Argentina, ¿no? No, ahí es cuando era 35.355%. Perdón, estoy marcando mal. 202, que es 2.02%. ¿Ok? Ahorita de la región Chile se le dice. Sí, pero eso es entre comillas. Claro. Ahora, vamos a tomar el riesgo Perú, ¿no? Que es 2.02%. Lo llevamos a nuestro cuadrito. Acá es 2.02%. Ya está. Ok. Ahora vamos al beta. Tenemos que considerar el beta de la compañía Aceros Arequipa. Entonces, para ello tenemos que ir a esta página que es es.investing.com. ¿Ok? Entonces, vamos a la página, ya que está acá, que es investing.com. ¿Ya? Y lo que voy a hacer acá, en la parte donde dice buscar, voy a colocar el mnemotécnico de Corporación Aceros Arequipa. Voy a buscar Cora y va a aparecer. Y me voy a la común, ¿no? Y aparece la compañía Corporación Aceros Arequipa. ¿Ya? Es una compañía que vale $1.97 y perdió terreno con respecto al cierre en 0.51%. Y acá vemos el detalle. Acá tenemos el detalle. ¿Ok? Acá en la parte del detalle, ¿ya? Acá ustedes ven el detalle, ¿cierto? Ya dice los datos técnicos o los datos bursátiles, ¿no? La compañía cerró en 1.98, abrió en 1.97, un volumen de 98 millones, me imagino, un volumen promedio, ¿no? Rango en un día, en 52 semanas, entonces está muy por debajo de su rango superior, capitalización de mercado y todo lo que corresponde. Y acá particularmente dice, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Beta. ¿Y qué estamos buscando? Beta, pues, ¿no? El beta es 0.796. Entonces, habíamos mencionado que aquellos betas que son menor a la unidad son betas defensivos, ¿no? Una industria defensiva. Vamos a colocar ahí, decimos que es defensiva. 7.96, la vamos a colocar acá. 0.796. Ya está. Ok. Adelante. Y luego vamos a considerar la prima de mercado o costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Y eso lo encontramos en la página de Damodaran. Vamos a la página de Damodaran. Dentro de la página de Damodaran, está acá. Cuando ustedes ingresan a la página de Damodaran, ¿ya? Vamos a bajar. Acá está el premio de mercado. Voy a marcarlo. Al 1 de junio del año 2023. Eso se actualiza de manera mensual. ¿Ya? Entonces, al 1 de junio del año 2023, el premio o el costo de oportunidad es un 4.65%. Ese es el dato que voy a considerar. ¿Okay? Lo llevo, hoja de cálculo, y coloco 4.65%. Ya está. Entonces, ya tengo todos los datos para poder construir el costo de capital de la compañía Aceros Arequipa. Ya tengo todos los insumos. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Digo, es la tasa libre de riesgo, que es un 3.74, ¿cierto? Dígame, señor. Disculpe, en la puede repetir en dónde
¿En dónde hizo doble clic? A ver. Veamos. Ustedes están en la página inicial, ¿cierto? Ya. Entonces ustedes descienden en la misma página inicial, no tienen que picar nada. En la parte inferior, en el lado izquierdo, donde dice Equity Risk Premium, ¿ya? Donde dice 1 de junio del año 2023, ahí dice la tasa, 4.65%. Ese es el dato que se toma, se actualiza de manera mensual. ¿Ok? Ese es el dato que hemos extraído. Ahora, simplemente lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué tomo? Tomo la tasa libre de riesgo más el riesgo país más el beta por el premio o el costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Y eso me debe dar el costo de capital. De acero salitre. Entonces el costo de capital de la compañía Aceros Arequipa, en este caso en particular, se ubica en 9.46%. ¿Qué quiere decir ese 9.46%? Quiere decir que el accionista, por cada dólar que está colocando en la compañía, le exigiría como mínimo a la empresa Aceros Arequipa que le remunere una tasa del 9.46% por cada sol que coloque en la empresa. ¿Ok? Ese es el costo de capital. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Es el costo de capital. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, es un 9.46%. ¿Ok? Sin embargo, tenemos que hacer una corrección. En principio, la tasa es correcta, podría ser correcta, que es un 9.46%. Pero sin embargo, debemos hacer una corrección que está asociada particularmente al riesgo de la empresa en relación a la industria, que está medido en función al beta, que lo vamos a sombrear. ¿Ok? Ahí me dice que el beta de la compañía Aceros Arequipa se ubica en 0.7. Entonces debería entender que esta compañía es una compañía que pertenece a una industria defensiva, que no tiene mucho riesgo y que sus flujos son predecibles. ¿De acuerdo? En el caso cuando analizamos Aceros Arequipa no es así. ¿Ya? No es así. Tiene un componente de riesgo que está asociado a la demanda interna. ¿Ya? Y es una compañía cíclica que depende del ciclo económico. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ese beta no es apropiado para la compañía Aceros Arequipa. No es un beta asociado, no es un beta razonable. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que corregir el beta. El beta, cuando ustedes quieran adentrarse o sumergirse o conocer un poquito más el beta es un componente estadístico. ¿Ya? Entonces, el beta se construye de la siguiente manera, estadísticamente. El beta es la covarianza del activo con respecto al mercado partido sobre la varianza del mercado. ¿Okay? Ese es el indicador estadísticamente del beta. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del beta, para poder construir el beta, particularmente se utiliza el precio de la acción. ¿Ya?
voy a utilizar el precio de la acción. El beta va a ser aceptable si solo si, en este caso, si solo si estamos analizando un mercado o donde cotiza sus acciones esta compañía está cotizando en un mercado altamente líquido. ¿Ya? En el caso peruano, la bolsa peruana o el mercado peruano o el mercado bursátil peruano es un mercado ilíquido. Y al ser un mercado ilíquido, considerar este beta bajo esta forma de cómo construirlo no es significativo y no es representativo. ¿De acuerdo? Pero como no es significativo y no es representativo, entonces eso nos puede generar errores. Por lo tanto, esta forma o ese dato que lo hemos extraído de la compañía, de la página esinvesting.com, ese dato no es apropiado para poder construir el beta de la compañía Aceros Argentinos. ¿Ok? Tenemos que reformularlo. Entonces, voy a borrar acá. Ok, ya. Entonces, la única manera de poder estimar el beta adecuadamente de una compañía es considerando el beta con deuda. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo el beta con deuda? ¿Ya? O el beta con leverage. ¿Por qué? Porque el precio de la compañía ya recoge todas las fuentes de financiamiento que puede tener una empresa. Por lo tanto, los betas de las compañías siempre son betas con deuda. ¿Ya? Porque el precio ya incorpora ese efecto. Entonces acá vamos a colocar beta con deuda. Y voy a colocar CD, quiere decir con deuda. ¿Ya? CD, esto quiere decir con deuda. Entonces, ¿cómo se construye el beta con deuda? Se construye considerando el beta sin deuda y el beta sin deuda particularmente es el beta de la industria. Este beta es de la industria. Por 1 más 1 menos la tasa impositiva por la razón o la estructura de endeudamiento de la compañía. La razón deuda de la empresa Aceros Argentinos. Y de esa manera construimos el beta más apropiado de la empresa, porque el beta se va a mover en función a la estructura de endeudamiento de la compañía. Si una compañía es más endeudada, su beta es más alto. Si una compañía es menos endeudada, su beta es más bajo. ¿De acuerdo? Y de esa manera estamos replicando adecuadamente el riesgo asociado a la empresa. ¿Ok? Entonces se conoce como el beta con deuda. Vamos a colocar acá el título beta con deuda. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es considerar los datos. ¿Qué datos nos faltan? Nos faltan la razón deuda de la empresa, ¿no? Nos falta el beta de la industria y la tasa impositiva, si lo sabemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a irnos a un costadito. Profesor, una preguntita, ¿puede posar el mouse en la celda K5 para ver cómo sale el 9.46? Ya. A ver, el 9.46 sale considerando lo que muestra la ecuación. ¿Ya? Estás tomando la tasa libre de riesgo más el riesgo país más el beta por el costo de oportunidad. ¿Ya? Ok. El beta por el RM menos el TLR. Claro. Ya, ese dato es... Faltan todos. Claro. Pero A ver, miren. ahí dice el... A ver, nuevamente, para que ustedes vean.
Ya, miren, ¿qué tomo? La tasa libre de riesgo Ajá. más El riesgo. el riesgo país Ajá. Más, Más. el beta. el beta Ajá. por 4.65. así es. Ajá. Y esto simplemente Entre yo paréntesis. coloco entre paréntesis. Ajá. Y ahí está el 946. ¿Ok? Simplemente estamos siguiendo la ecuación, están todos los datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ya. Ahora, me voy al lado izquierdo, no, ven por acá, vamos a colocarlo acá. Vamos a colocar acá beta con deuda. Vamos a colocar beta con deuda de aceros arequipa. Deuda para poder reemplazar la ecuación. Ya está. Entonces, el beta con deuda, ¿ya? C es con deuda, es igual al beta sin deuda, que es el beta de la industria, deuda, por 1 más 1 menos la tasa impositiva por la razón deuda sobre la tasa. Y a esto, ahora sí que ok, ahí tenemos el beta. ¿Ok? El beta con deuda. Y le vamos a dar ok, vamos a colocar los datos. ¿Qué necesitamos? El beta sin deuda. Y sabemos que el beta sin deuda es el beta de la industria. Ok. Luego necesitamos la tasa impositiva. ¿No? Tasa. Tenemos tasa impositiva. Tasa. Ya encontré mi error. ¿Ah? Yo encontré mi error. El beta lo había puesto como tasa y no es un tasa, sino es un no es número. tasa, no es tasa. Ok. Tasa impositiva. ¿Ya? Y luego la relación deuda y luego patrimonio. Ok. Ahora, ¿de dónde vamos acá? Vamos a extraer el beta sin deuda. La fuente es Damodaran. Esa es la fuente. Damodaran. Bueno, la tasa impositiva, ese es un dato, o sea, no hay necesidad de extraerlo, no hay fuente que la vamos a colocar. Y la deuda, ya vamos a considerar de los estados financieros al primer cuarter del año 2023. Y de la misma manera el patrimonio. ¿Ok? Ya. Entonces, primer dato. El beta de la compañía, el beta de la industria. ¿Ok? Para poder construir el beta con deuda. Entonces, para ello me tengo que ir a Damodaran. Me voy a la página de Damodaran. Estoy en la primera página, o sea, en la página inicial. En la página inicial
¿ya? En la parte donde están los títulos, ¿ya? Voy a seleccionar Data, ¿ya? Damos un clic en Data y se me va a desplegar esta información, ¿ok? Cuando se me despliega esta información, simplemente vamos a seleccionar lo que indica Current Data. Simplemente le doy clic ahí. No selecciono nada, clic. Y me va a desplegar este menú. ¿De acuerdo? En este menú me voy a ubicar donde dice, ¿ya? Donde dice Leverage and Leverage Betas por Industria. ¿Ok? Leverage and Leverage Betas por Industria. ¿Ok? ¿Ya? Está en la primera sección. ¿Ya? Ustedes llegan acá, ¿ya? Se ponen ahí, dice, debajo de gobernanza o gobiernos corporativos. Debajo de ahí van a encontrar esto. Leverage and Leverage Betas por Industria. ¿Ok? Salud. Gracias. Entonces, salud. Gracias. Entonces, una vez que tengamos, ubiquemos esa sección, ¿ya? A su lado derecho ustedes van a encontrar distintas alternativas. USA, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, todos los mercados emergentes, incluido China e India, o global. ¿De acuerdo? En este caso en particular se considera global, lo último, global, la alternativa 6. Y va a descargar una hoja de cálculo. Y abrimos esa hoja de cálculo. ¿Ok? Va a aparecer esta hoja de cálculo. Habilitar. Ya está. Entonces, cuando aparece esa hoja de cálculo, en el lado izquierdo aparece el nombre de la industria. Entonces nosotros vamos a ubicar el nombre de la industria. Vamos a deseleccionar todo y vamos a buscar Steel, creo que es acero, en la parte S. Ya están todas las industrias. Ya estoy llegando. Acá está, es así. ¿Ok? Y ahí tengo la industria de acero, ¿no? Está conformada por 710 firmas y el beta de la industria, ¿ya? El beta de la industria, ¿ya? Que es el beta sin deuda, lo voy a marcar con, en este caso, con amarillo. ¿A cuánto asciende el beta de la industria? Que es el beta sin deuda, 0.91. Y es un indicador. Ese es el indicador del beta de la industria de acero. Ese dato lo llevamos a nuestra hoja de trabajo. Se coloco acá 0.91. ¿Ok? Ya tengo ese dato. Ahora me voy a la tasa impositiva. La tasa impositiva en el país es un 29.5%. Ciudadano, 29.5%. Ya está. Tengo esa tasa. ¿Ok? Y luego me tengo que ir a buscar los datos que corresponden a la deuda y al patrimonio de la compañía. ¿Ok? Y me parece que hicimos ese trabajo cuando realizamos el análisis crediticio. ¿Sí? Tenemos el análisis crediticio de balance y tenemos la deuda. La deuda de la compañía, la deuda total de la compañía Aceros Arequipa se ubica en 2.882 millones de soles al primer trimestre del año 2023. ¿Ya? 2.882 millones. Ese dato ustedes lo tienen, está en la hoja de trabajo. Entonces vamos acá y lo colocamos acá, ¿no? Más, me voy a acá y coloco 2.882 millones de soles. ¿Ok?
De la misma manera también tenemos el patrimonio. Eso también está en el análisis crediticio que ustedes tienen esa hoja. ¿Ya? Y lo vamos acá. Me parece que está en la solvencia. Patrimonio de la compañía. ¿Cuánto es? Adelante, señorita. 2.738 millones de soles. Ya está. Ahí están los datos. ¿Ok? Entonces tenemos ya todos los datos. Vamos a colocarlo acá al costado, que esté expresado en acá, en millones de soles. Ok, y acá también expresado en millones de soles. Ya está. Ok, ya tenemos todos los datos. Y con todos los datos ya podemos construir el beta con deuda de la compañía Aceros Arequipa. Entonces, vamos por partes. Replicamos la ecuación que está acá. Entonces decimos, es el beta sin deuda, 0.91, por 1 más 1 menos la tasa impositiva. En este caso es 29,5%. ¿Ok? Por la razón deuda patrimonio. Y la razón deuda patrimonio es simplemente la deuda sobre el patrimonio de la compañía. ¿Ok? Y todo esto lo cierro entre paréntesis. Acá. Ya está. Y obtengo el beta. ¿Cuánto es el beta de la compañía Aceros Arequipa? Es más riesgoso, ¿no? Es 1.58, es muy distinto al 0.71, 79. Dígame, señor. ¿Dónde sacó la tasa impositiva? Pero eso es un dato que nosotros conocemos. Para Perú, ¿cuánto es la tasa impositiva? El impuesto a la renta. 29,5%. Es un dato. Se refiere al impuesto a la renta. Claro, la tasa impositiva es el impuesto a la renta. Sí, sí. ¿Ya? Profesor, ¿puede poner el mouse en la celda, por favor? Ya. A lo mejor que lo copio del costado, no sé si la fórmula. Pero la fórmula está al costado. Replique la fórmula. Ah, sí, sí. Ya estoy siguiendo los datos de la fórmula. ¿Ok? Entonces el beta de la compañía es 1.59. Entonces es más apropiado para una empresa como Corporación Aceros Arequipa, que es riesgosa. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá 16. Le vamos a colocar ahí. Ya está. Ahora van a ver cómo cambia la tasa de costo de capital de la compañía Aceros Arequipa. Acá voy a cambiarlo, voy a llevarlo este beta, ¿ok? Perdón. Y ahora simplemente hago el reemplazo de la ecuación, ¿no? Digo, me dice acá, ¿ya? Y el beta, el K10, ¿no? Que es, ese lo cambio, ahí está, lo cambio por 1.59. Y ahí está. Cambió de manera significativa, de 9.46 a 13.13%. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quiere decir que el accionista le exigiría a la compañía Aceros Arequipa por cada dólar o por cada sol que coloque en la empresa un retorno o que le remunere un 13.13% por cada sol que coloque en esta compañía. Entonces, bien importante es el beta, ¿verdad? Porque el beta está en función al nivel de endeudamiento de la compañía. Cuando una compañía es más endeudada, el beta es más alto. Cuando una compañía es menos endeudada, el beta es más bajo. A diferencia del beta que hemos sacado de esta página. Entonces, por eso los errores son significativos cuando uno considera el beta de estas páginas, a menos que sea una compañía altamente líquida y cotice en un mercado más líquido que el peruano, como es la bolsa de Nueva York. Ahí sí ya
Ya no hago estos cálculos, simplemente extraigo ese beta. ¿Ok? Entonces, la tasa varió de manera significativa. ¿De acuerdo? Pero se tiene que ver con el mercado. Por más que la empresa aquí sea muy solvente, si está Claro. en el Perú, tengo que corregir de todas maneras. Exacto. ¿Ok? Entonces, ahora, la pregunta que les voy a hacer antes que se vayan al break, a la pausa. La compañía Aceros Arequipa factura en soles, dólares. ¿Ah? En soles, ¿no? ¿Y esta tasa está en soles o en dólares? Dólares. ¿Ah? Dólares. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pasarlo solo. Entonces, piensen cómo vamos a convertir una tasa en dólares a una tasa en soles. Hagamos una pausa, señores. Profesor, ¿cómo llegamos al 13.13? Replicamos lo mismo. Lo único que en lugar de 0.79 hemos cambiado por 1.59. Oh, ok. La misma fórmula. O sea, cambia nada más el beta. Hagamos una pausa. Son, pues, aquí digo.